Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Zona Franca. Feliz comienzo de semana para ustedes. El tablero político empieza a moverse y tanto Gustavo Petro como Rodolfo Hernández siguen en la búsqueda de apoyos de cara a la segunda vuelta presidencial que va a ser el próximo 19 de junio, en unas cuantas semanas. Aunque el petrismo insistió en su idea de ganar en primera vuelta, lo cierto es que los votos no le alcanzaron, muy a pesar de haber logrado el 40% de la votación. La carrera para la segunda vuelta no la tiene ahora nada fácil, pues su contrincante será Rodolfo Hernández, que logró un 28% del total de los votos, y desde ya varios simpatizantes de Federico Gutiérrez, del candidato de la derecha, e incluso él anunciaron su apoyo hacia el ingeniero Hernández. Los primeros en aterrizar en la campaña de Petro fueron los exministros de gobierno de Santos, Luis Gilberto Murillo y Guillermo Rivera, quienes estaban con Sergio Fajardo, y desde ya se dice que es inminente la llegada del también exministro Alejandro Gaviria, ex candidato a la presidencia. Por el lado de Rodolfo Hernández, el exalcalde insiste en que no hará pactos ni alianzas. Sin embargo, es un hecho que el apoyo de varias fichas del uribismo que promueven desde ya un voto anti-Petro, como es el caso de la senadora prominente uribista María Fernanda Cabal. Lo cierto es que los dos candidatos fueron calificados por el diario New York Times como dos antisistema. Por un lado, Hernández lo llaman un populista de derecha, mientras que a Petro como el principal líder de izquierda en un país que ha sido históricamente conservador. ¿Quiénes fueron los grandes ganadores y los derrotados en el primer round por la Casa de Nariño? ¿Qué se puede esperar en la segunda vuelta presidencial y quiénes se rajaron? ¿Las encuestas o los debates? Este será el tema de conversación esta noche en Zona Franca. Bienvenidos. Han sido horas y jornadas intensas. Gustavo Petro obtuvo más de 8 millones de votos y allí está Rodolfo Hernández, que obtuvo 5.900.000, sorprendiendo por supuesto a todas las encuestas, aunque marcaban un ascenso del ingeniero. También reseñaron a un Federico Gutiérrez en segunda vuelta y allí no ocurrió. Esta noche está con nosotros Cielo Rusinque, que es abogada constitucionalista y presidenta del Centro de Pensamiento Progresista Latinoamericano. Doctora Rusinque, buenas noches y bienvenida. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Buenas noches a mis compañeros de mesa y por supuesto a toda la audiencia. A usted muchas gracias. Ricardo Galán, que es periodista, exsecretario de prensa de la presidencia durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Ricardo, un gusto, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Gracias, muy bien. Y Gabriel Cifuentes, que es un compañero hoy también de debate, abogado, profesor universitario y exsecretario de Transparencia de la presidencia. Doctor Gabriel, un gusto y buenas noches. María Camila, muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo a toda la audiencia de Zona Franca. A usted muchas gracias. Doctora Rusinque, usted que hace parte de la campaña de Gustavo Petro, ¿cómo se están sintiendo hoy ya con un poquito de resultados más reposados? ¿Qué lectura están teniendo? Pues a ver, estamos muy contentos porque acabamos de tener la votación, el candidato más votado en primera vuelta de la historia de Colombia. Entonces como que eso pues necesariamente habla de un triunfo para esta primera etapa electoral. De pronto algunas personas pues sí había calado mucho esa idea de ganar en primera vuelta, pero éramos muy conscientes que era un escenario complicado, conociendo pues las diferentes divisiones existentes dentro de las fuerzas alternativas, conociendo además los riesgos de un sistema que hasta el día electoral que hasta el día de hoy pues no nos ha ofrecido las garantías que hemos requerido, como un software, una auditoría independiente. Pero pues digamos que estamos hablando de un escenario en el cual el candidato Gustavo Petro está duplicando su votación, casi que duplicando su votación del 2018, la primera vuelta presidencial. Estamos hablando que incluso logró obtener casi 500.000 votos más que su segunda vuelta presidencial, y pues necesariamente estamos muy esperanzados con la etapa que sigue. Ya empiezan digamos, a cuadrarse a estas horas del día diferentes adhesiones, el panorama pues comienza a ser más claro, y pues estamos muy esperanzados y muy ilusionados con que necesariamente en las próximas 3 semanas ya el cambio va a ser definitivo. Ricardo. Me parece que van a ser unas elecciones distintas a lo que hemos estado acostumbrados. Por primera vez hay dos candidatos que no son del sistema, que son antisistema, disputándose la presidencia. Eso es importante. Dos candidatos que cada uno a su manera está hablando de cambio, aunque no le suene a uno muy coherente que pueda haber un cambio real en ninguna de las dos candidaturas. Y me parece que lo que sí es claro, y el mensaje
claro del electorado es, uno quiere participar, los jóvenes quieren participar en política, se metieron en política finalmente y están reclamando un cambio. Y le dijeron a todo el pasado, especialmente a lo de los últimos 20 o 30 años, ya no más, gracias, prestaron un gran servicio, fue un placer haberlos visto, pero ya, déjennos tranquilos, queremos otro país. Y eso es importante. Que esa es una lectura diferente, entre otras cosas, con un candidato como Rodolfo Hernández, que le mete un ingrediente adicional y es no plaza pública, no debates y muchas otras cosas a las que veníamos, Gabriel, acostumbrados, digo, en la política tradicional, que también es una lectura adicional a lo que está ocurriendo después de estos resultados. Pero claro, María Camila, aquí hay una ruptura de los paradigmas de la forma clásica de hacer política. Todas las campañas se dedicaron al volanteo, a la plaza pública, a las grandes reuniones. Rodolfo Hernández utilizó redes sociales, un presupuesto muy bajito. Es decir, el tema presupuestal aquí también está jugando un rol muy importante, con un mensaje único: la lucha contra la corrupción y desbancar a la clase política tradicional. Pero yo quisiera reconocer otra cosa, María Camila, si me lo permites. Yo quiero reconocer que la jornada electoral se llevó a cabo con todas las medidas de orden público, los resultados llegaron rápido, esos grandes nubarrones de que iba a haber un fraude electoral, que iba a haber un golpe de Estado, quedaron atrás, todos los candidatos reconocieron las elecciones y yo creo que es preciso reconocerlo porque la Registraduría Nacional del Estado Civil ha estado sujeta durante los últimos meses a diferentes críticas, a diferentes crisis. El segundo mensaje que yo creo que es importante, sumándome a lo que dicen Ricardo y Cielo, es que aquí se sella una derrota del uribismo. Aquí hay una factura de cobro altísima frente al gobierno de Iván Duque que tuvo que pagar Federico Gutiérrez. Aquí verdaderamente hubo un ganador que es Gustavo Petro. Uno no puede desconocer que 8,5 millones de votos sean una votación contundente. Hay otro ganador que es Rodolfo Hernández, que se mete en una carrera política y con grandes chances de llegar a la presidencia, y un gran derrotado que es Federico Gutiérrez y lo que representa Federico Gutiérrez: continuismo, Iván Duque, Álvaro Uribe y los partidos tradicionales en Colombia. Cielo. Bueno, yo quisiera de pronto agregar a esto que, si bien es cierto, esa votación habla de un rechazo a la ciudadanía del sistema de gobierno al que estábamos acostumbrados en los últimos 20 años, habla de un voto antiestablecimiento, y digamos que el voto que recoge allí Rodolfo Hernández, que podemos ver como un fenómeno, esos 5 millones de votos que recoge de pronto sin hacer uso de los medios tradicionales de hacer política, tal como lo refería Gabriel, digamos que hablaban de ese rechazo a lo existente. Sin embargo, pues en pocos días, en pocas horas, se ha visto cómo mucho de ese, digamos, de eso que representaba el candidato Federico Gutiérrez, de esos intereses, pues finalmente han venido a rodear a este candidato Rodolfo Hernández, y eso muestra que al día de hoy pues hay un candidato que representa el cambio, una opción de transformación verdadera para Colombia, un discurso coherente que no viene solamente de copiar un programa en los últimos minutos e incluso en contravía a lo que se había presentado, sino que hay una trayectoria, digamos, de lucha contra la corrupción, y otro candidato que finalmente pues al día de hoy está imputado por corrupción, un candidato que, a pesar de querer vender ese discurso antiestablecimiento, está rodeándose hoy en día del establecimiento, aunque no se tome las fotos, digamos, con los políticos tradicionales. Es un candidato que tiene serios cuestionamientos en su región por sus vínculos, de hecho, con sectores y con personajes que han estado condenados por corrupción. Entonces, pues sencillamente podemos hablar que hay un ocaso del uribismo en cierta medida, pero no podemos desconocer que en cierta forma había un sector del uribismo ya que le estaba apostando a Rodolfo Hernández y que estaba viendo, ante la imposibilidad de pronto que veían en Federico Gutiérrez para un escenario de segunda vuelta de ser un verdadero contrincante para Gustavo Petro, le apostaron a esta opción en apariencia, digamos, contrasistema, pues porque de pronto tendrían más opciones de luchar algo en segunda vuelta. Sí, en eso sí coincido con usted. Digo, el resultado es la derrota del uribismo, por lo menos en las urnas, la desaparición del candidato del gobierno, que sí era Federico Gutiérrez. Pero déjeme, antes de ir con usted, preguntarle, Cielo, si les cambia algo en el panorama. Digo, una cosa era con Federico Gutiérrez como contrincante y otra con Rodolfo Hernández. ¿Les cambia un poquito la dinámica a ustedes, digo, a Gustavo Petro en la campaña?
Pues sí, necesariamente, digamos que no es lo mismo estar hablando de un candidato que se asumía y que era como el representante legítimo, oficial del uribismo, a un candidato que logra, sin embargo, engañar a sectores de la población de pronto que sí son preclives digamos, son muy receptivas a ese tipo de forma de hacer política basada en comunicación eficaz, digamos, comunicación que, digamos, no tiene mucho fondo, pero que es populista, que llega con mensajes ligeros, como que no, que vamos a mejorar la economía, vamos a reducir el gasto público, o sea, como que sin ningún trasfondo, pero la ciudadanía conecta, vamos a bajar los gastos de funcionamiento, vamos a quitar las camionetas, digamos, de seguridad o algo, cuestiones que de pronto pueden conectar a primera mano, pero que cuando uno va a mirar de fondo, y de pronto es por eso que le huye a los debates, pues no hay unas propuestas, digamos, serias, no hay un trasfondo detrás de esas propuestas, que muchas además se tratan de pegar oportunistamente a algunas que venía presentando el senador Gustavo Petro. Vemos, por ejemplo, las contradicciones, apuestas como el fracking. Él decía que era necesario hace un tiempo, él decía que pues era algo que, digamos, que necesariamente no se podía evitar, pero él va amoldando su discurso a lo que él presiente que la ciudadanía quiere escuchar, pero sin embargo no tiene la coherencia ni el fondo para poderlo, digamos, como respaldar. Otras de las preguntas que nos hacemos es: un candidato como Rodolfo Hernández, ¿con quién iría a gobernar? ¿Con qué bancada? Eso le indicaban hace 4 años al candidato Gustavo Petro, que no tenía unas mayorías en el Congreso, que no tenía un equipo, que no está rodeado. Hoy en día él está rodeado hay un pacto histórico, hay diferentes fuerzas, hay diferentes sectores políticos, hay un programa, unos acuerdos sobre lo fundamental, hay una bancada fuerte, histórica, además, que llega al Congreso de la República a rodearlo. Y pues Rodolfo Hernández, en ese sentido, pues representa como una incertidumbre total, digamos, incluso para el mismo uribismo. No sabemos a qué nos enfrentamos con él. Ricardo. María Camila, es que yo quiero retomar algo que dijo Gabriel, que me parece importante, porque es bueno para los dos candidatos y para las instituciones. Y es el hecho de que hubo elecciones, se pudo votar en todas las mesas, no hubo el famoso golpe de Estado, ni el aplazamiento, ni nada. ¿Por qué? ¿Por qué me parece importante? Porque es que si eso seguía así, si prosperaba ese ambiente, cualquiera que ganara no iba a ser un gobierno legítimo. Era un gobierno que cualquiera de los perdedores podía poner en tela de juicio. Aquí digamos que se recuperó la legitimidad de la figura y cualquiera que gane va a ser un presidente legítimo. Se sacó un clavo, eso sí es cierto, el registrador Alexander Vega, que estaba en la cuerda floja. Claro. Digo, el gran ganador de esta contienda. Eso pasó la factura rapidito. Por supuesto. A las 4:05 ya nos había pasado la factura que no yo no lo vería tan así. Eso no borra lo que pasó en las legislativas. No, en eso estamos de acuerdo. Y eso tampoco borra el hecho de que no hubiera una auditoría internacional contratada a tiempo. Pero la semana antes de las elecciones se había vaticinado que iba a haber un fraude masivo, se habló de golpes, es que uno no puede utilizar los términos. Pero hoy, Gabriel, el pacto histórico está hablando de un posible fraude. Sí, claro. El senador Roy Barreras dice que, por ejemplo, en el caso de Bichada, donde sí es cierto, el ingeniero Rodolfo Hernández no estuvo, no lo conocen, incluso no conocía su capital, es el gran vencedor en el departamento del Bichada. Pero María Camila, eso también es relativo porque en el Bichada también llega la televisión. Y uno podría hacer el mismo discurso frente al voto femenino. Rodolfo Hernández ha sido acusado de misógino y cuando uno ve el desagregado de las encuestas, donde más perdía Gustavo Petro frente a Rodolfo, era en el segmento femenino. Entonces, me parece que alegar un fraude electoral, porque en el Bichada, que además son 25.000 votos, el candidato que no se sabía la capital le ganó al pacto histórico, me parece que es un argumento muy débil. Ahora, eso no quiere decir que la MOE hizo una serie de reportes de fraude, pero las mismas comisiones internacionales independientes que vinieron a Colombia se fueron hoy con un reporte diciendo que el ejercicio democrático había respondido con todos los estándares. Entonces yo creo que hay que advertir los peligros, pero se había vaticinado una debacle electoral que no es el caso. Vamos a hablar de fraude en el Bichada, donde siempre ha ganado el uribismo, porque es que es curioso, Colombia es una mar de sorpresas. En la zona de influencia de las FARC y de la izquierda tradicional violenta, siempre ha ganado el uribismo. Pues el Bichada ganó, no dice. Entonces, Rodolfo es uribista para lo que les conviene, pero fraude para lo que les conviene. No, sean serios. Además, los votos del Bichada no iban a cambiar, no iban a elegir presidente a nadie.
Cielo. Yo sí tengo allí como una, yo no, y aquí quiero aclarar que no hablo al nombre del pacto histórico, es digamos, mi opinión como ciudadana independiente y por lo que veo de las elecciones. Nosotros teníamos algunas alarmas en el sentido de cómo podría operar un posible fraude electoral y cómo se podría manejar una cuestión de algoritmos a nivel del software, y nosotros eso no lo pudimos controlar porque no hubo un software independiente y no hubo una auditoría. Y a mí me llamó muchísimo la atención en un momento de los resultados ver cómo de un momento a otro nuestro candidato se quedó estancado en un 40 punto algo por ciento, y veíamos cómo los otros subían, y de hecho eso no lo habían descrito que sería la manera entre comillas sofisticada como eso podía operar, que en un momento dado se estanca digamos el conteo de un candidato y el otro sube. Sin embargo, y ahí sí, bueno, yo recojo y me acojo además a la posición oficial de nuestro candidato, del pacto histórico. Creo yo que precisamente es importante ese mensaje como de que aquí no, de que estamos hay unas elecciones dentro de un marco de, no tenemos ahorita pruebas de un fraude como se estaba vaticinando, y aclarar también que quienes estaban creando ese clima, que incluso hablaban de la destitución del registrador, que estaban cuestionando por completo el sistema, era precisamente el gobierno, era precisamente sectores del uribismo que estaban allí como creando ese clima para el eventual triunfo que de pronto estaban esperando en primera vuelta, y precisamente la incertidumbre era de pronto para rechazar quien habló de golpe de Estado fue el candidato, el doctor Gustavo Petro, que dijo que iba a ocurrir el martes pasado, días antes de las elecciones. un golpe de Estado, si se empezaban las mínimas garantías que teníamos a sacar un registrador de última hora, no nos estaban dando y no nos lo dieron hasta el final la posibilidad del fraude del software independiente, y precisamente se estaba ya creando un ambiente para desconocer unos eventuales resultados positivos desde la primera vuelta. Evidentemente, cuando estamos hablando de un candidato que el resultado que tuvo Rodolfo Hernández, digamos, de alguna manera conveniente para el establecimiento. Cielo, yo creo que deben tener cuidado con eso, porque ustedes ganan las elecciones, las ganan ampliamente, 40 versus 28. ¿En serio le van a tender un manto de duda a su victoria? No, a la victoria no. Porque es que ganaron. Van para el cielo y van llorando. Es que fue lo mismo que, no, es que eso fue lo mismo que nos dijeron en el contexto de las elecciones legislativas, que ya nos había ido bien, habíamos tenido una buena respuesta a la consulta, que valga decir que aquí pues le aumentamos los votos. No son comparables, porque es que en el Congreso siempre ha pasado lo mismo y siempre los congresos los integran, aún después de la posesión del Congreso. El problema aquí, Cielo, es la legitimidad del gobierno. ¿Es que el candidato que puede ser presidente está diciendo que su elección es espuria? No, eso no le conviene ni a él ni al perdedor. Sí, no, yo lo que estoy diciendo claramente es que en este momento es con pruebas, ¿cierto? Hay un momento de preconteo y hay una etapa de escrutinio. Hay denuncias igual. Digamos que no podemos como crear tampoco en el ambiente como que no, acá hay un sistema electoral incuestionable que está funcionando transparentemente, que digamos que nosotros seguimos insistiendo en el hecho de que para la segunda vuelta, así como lo estábamos solicitando para la primera, tiene que haber un software independiente, tiene que haber una auditoría y tiene que haber la posibilidad, digamos, de ser una veeduría eficaz en esas elecciones. Ahora, que podamos hablar al día de que estemos contestando, o sea, ni lo estoy haciendo yo, ni lo está haciendo nadie al interior del pacto, es que eso no les conviene, no les conviene a ninguno, llámese como se llame el candidato, llámese como se llame el ganador, no va a poder gobernar si llega ya convencido el pueblo de que hubo trampa. Y lo dice el que gana, imagínense. Y también otro reconocimiento, ustedes saben que hemos mantenido unas posiciones muy críticas frente al gobierno, pero se desarrolló en el marco del orden público, no hubo mayores alteraciones a pesar de que 3 semanas antes hubiera habido un paro armado, que hubiera habido temas con el ELN en meses anteriores. Entonces yo creo que para concluir un poquito frente a la jornada electoral, creo que los resultados se dieron rápido, la registraduría actuó y dio las respuestas que tenía que dar, y las elecciones se dieron en un contexto de paz y sin violencia. Y yo creo que eso no todo es malo. Yo creo que eso hay que reconocerlo, y eso es una victoria para una democracia, además, María Camila, donde se tuvo una participación histórica. Sí. Del 55%, 21 millones de colombianos salieron a votar. Ese es el nivel más alto en décadas. Y eso es una buena noticia para la democracia. Las cifras son espectaculares. No, hay filas de gente para votar. Lo dice Cielo, en una primera vuelta 8,5 millones por un candidato. No se había visto. 10 por los otros 2, es impresionante. Es una participación muy buena. ¿Para qué quitarle legitimidad a eso? ¿Para qué?
No hay necesidad. Bueno, pongámosle esto más que blanco y negro, Gabriel, un poquito de colores, digo hablando en términos. Rodolfo Hernández fue un candidato que se desmarcó de los famosos partidos tradicionales. Gustavo Petro tiene allí algunos políticos de vieja data y sin duda Federico Gutiérrez, que era el candidato, repito, del gobierno, que era el candidato de la derecha, tenía con él apoyos políticos de las casas. Estaba el líder del liberalismo, el dueño del liberalismo, entre otros tantos políticos muy tradicionales, muy expresidentes, lo que usted quiera decirle allí. ¿Quiénes ganan y quiénes pierden estas elecciones? Pierden los partidos tradicionales o las cabezas de los partidos tradicionales, sin lugar a dudas. Pierden los clanes políticos que se han nutrido en las diferentes regiones de la burocracia y del clientelismo, producto de la mafiosa asociación entre el ejercicio electoral y el ejercicio del poder. Y yo creo que eso está claro. Y quiero señalar por qué creo que es así cuando vemos las votaciones tanto de Gustavo Petro, que encarna un mensaje de cambio, como de Rodolfo Hernández. Porque hoy en día se está diciendo, no, es que Rodolfo Hernández es un uribista engavetado y ahí terminaron. El electorado de Rodolfo Hernández no es tan blanco o negro. ¿De dónde salen esos 6 millones casi de votos? Es de una ciudadanía que está cansada. Ahí hay antipetrismo, ahí hay antiuribismo, ahí hay antisistema, ahí hay gente que está cansada de la forma tradicional de hacer política. Uno no puede simplificar el voto de Rodolfo Hernández diciendo que es un uribista engavetado o que es parte de otro clan. Es un universo que hace a la vez, María Camila, algo que va a ser el gran riesgo de Rodolfo Hernández para la segunda vuelta. El voto de Rodolfo Hernández es más volátil que el voto de Gustavo Petro. En el voto duro de Rodolfo Hernández uno encuentra petristas, antipetristas, uribistas, antiuribistas, antisistema. En el momento en el cual huela a que esas castas tradicionales, eso que él venció con la promesa de cambio, aterrizan a la campaña de Rodolfo Hernández, puede perder una fracción del voto volátil. Es por eso que desde la cocina de su casa, no en el salón Tequendama, en la cocina de su casa con la camisetica amarilla, dijo: aquí solo recibo ciudadanos, que no me vengan a buscar partidos, líderes políticos. Uribe ya está, dijo, Uribe ya está picho, ¿cómo me va a tener con un muerto? Eso que dice Gabriel es verdad, porque es que con Rodolfo se puede dar una situación, suponiendo que todo lo que dicen que puede pasar, pase, que eso está por verse. Podría ser el primer presidente que llega sin partidos políticos y va a negociar unas mayorías en el Congreso siendo presidente electo y no candidato presidencial. Y son cosas diferentes. Cuando uno es candidato y necesita el apoyo de los partidos o de los caciques, las condiciones que le ponen son unas antes de ponerle los votos. Pero este señor, si las cuentas que de tienda que están haciendo se dan y saca sus 12 millones que le pidió ayer en un video a la gente, les puso tarea, hay que conseguir 12 millones de votos. Si los logra, va a tener una capacidad de negociación impresionante frente a los partidos políticos, porque tiene más votos que un mandato, lo que él dijo, un mandato claro. Pero déjeme, para seguir ahondando sobre los grandes quemados, los grandes derrotados, ¿qué pasó con las casas Char, con las casas Aguilar? Todas perdieron. Todas las políticas, ¿qué pasó con las maquinarias? Porque lo mejor del mapa de ayer es ver la costa perdiendo todos los caciques, donde compran votos, donde hacen trampa, haber visto eso es un espectáculo, es un cambio político impresionante. Pero el cambio político ahora, ¿es porque no sacaron la chequera o porque la gente despertó? Es que ya se eligieron, María Camila, creo que lo dijimos aquí en el programa pasado, estos tipos ya están en vacaciones. Ellos con su curul tienen y con eso estaban contentos y decían, con eso tenemos poder. Ahora les va a cambiar la relación, porque les puede llegar un candidato que no los necesitó para ser presidente de la República y les va a llegar otro que tiene un 20% ya del Senado asegurado. No, y hay que reconocerle a Gustavo Petro, hace 4 años ganó en la Costa Caribe. Y Gustavo Petro ha venido haciendo un trabajo y repite en esta oportunidad. Y gana en ciertos, sobre todo en los departamentos donde hay mayores índices de violencia, Nariño, Cauca,
gana con una diferencia enorme y es un trabajo que él ha hecho durante 4 años. Ahí tiene el ejemplo usted, por ejemplo, No sé, del Atlántico, mire, 54.75%, una barrida absoluta, por lo menos al candidato del establecimiento que representaba lo que decía desde la campaña de Gustavo Petro, el continuismo. Fíjese usted las cifras comparándolas, Gabriel, con Federico Gutiérrez, en la costa, por lo menos en el Atlántico. O sea, que En el hay una Atlántico, y su región que nueva vale la Magdalena, pena Bolívar. mirar con más cuidado y no hemos hecho esa tarea, el eje cafetero. Ya vamos para allá porque Rodolfo El eje Hernández cafetero es otro cambio grandísimo. barre 13 departamentos, incluyendo el eje cafetero, de- esa región, esa zona del país. Ahí perdió Federico la presidencia. Claro. Se dejó quitar el eje cafetero. Cielo. Sí, de acuerdo. Además que habían sido como zonas que habían sido, digamos, que se habían priorizado y ahorita pues claramente pues tenemos otro mapa que habla de unas zonas que habrá que privilegiarse para lo que sigue la contienda electoral. A mí lo que me llama la atención es ver ese optimismo con el que algunas personas interpretan el fenómeno, que para mí es un fenómeno de espuma y un fenómeno, digamos, subió como palma, pero caerá como coco Rodolfo Fernández para esta segunda etapa que viene. Yo no sé de dónde quienes todavía lo ven con una posibilidad, digamos, sobre todo en los últimos, o sea, desde el día de que recibimos los resultados al día de hoy y con las adhesiones que han venido llegando a rodear a Gustavo Petro, yo creo que Rodolfo Hernández, digamos, si bien es cierto, fue una apuesta para muchos ciudadanos de pronto para ese voto protesta, ese voto como popular antisistema contra Federico, porque además son muchos los ciudadanos que querían eso es lo siguiente, castigar. Cielo. Es que Rodolfo Hernández era un desconocido hasta hace un mes. De acuerdo, ahí viene un punto interesante. Por ejemplo, Rodolfo Hernández es un candidato que hasta ahorita la ciudadanía está conociendo a fondo y que hasta ahorita va a empezar a pasar ese examen minucioso que hace la ciudadanía, que hace el mismo periodismo, que uno lo espera, cómo ha sido su desempeño, cómo ha sido su trayectoria, de dónde viene su dinero, cómo ha logrado enriquecerse, de dónde vienen sus apuestas, cómo han sido sus relaciones allá en el Santander, por ejemplo, porque estamos hablando de que esa liga anticorrupción tiene dentro de, por ejemplo, el gerente de campaña es un señor condenado por corrupción, un señor que tiene casa por cárcel por corrupción, este señor Mario Camacho. Estamos hablando de hay unos nombres allí que ahorita se me escapan, que ahorita lo referíamos, pero bueno, estamos hablando a nivel local, digamos, como ese vínculo que él siempre ha tenido con la politiquería, lo mostró desde sus primeros años. De hecho, él fue destituido cuando fue concejal de Piedecuesta. Digamos, es un señor que no es muy, no podemos hablar de un demócrata en el sentido de, y un estadista, una persona que respete la institucionalidad. Es que yo creo que eso no está jugando, Cielo, y se equivocan ustedes en eso. Por ejemplo, ¿qué le perdonó el domingo el país a Rodolfo? La grosería, el bofetón. No le importó. A Vargas Lleras hace 4 años le castigaron el coscorrón a la escolta terrible. Con Rodolfo no les importó. Y hay otro detalle que yo no tengo las cifras para demostrarlo, pero creo que está jugando a favor de Rodolfo: la edad. Porque Iván Duque, que era el cuarentón presidente, que iba a cambiar la generación de mandatarios, el más joven en la historia, resultó un fracaso no en mi criterio. Es un gobierno como todos, con cosas buenas y malas, pero el imaginario popular es que es un desastre de gobierno. No le apuestan más a los jóvenes. Su teoría es que aquí está jugando la experiencia. Al viejito que toma decisiones porque es ultramillonario, porque todo le importa un carajo. No, porque Duque no fue capaz. Mi argumento iba en el sentido de que estamos hablando de un candidato que ha tenido al establecimiento después de muchos años, a los organismos de control, a sectores de la ciudadanía con mucho poder en Colombia, mirando con lupa todo su desempeño, digamos, en los lugares como congresista, como alcalde de Bogotá en su momento, y nunca se le encontraba nada. Rodolfo es una persona que tiene muchas investigaciones en curso, investigaciones disciplinares, una imputación por corrupción, que se ha rodeado de corruptos y que la ciudadanía de alguna manera, pues que les ha llegado la información de primera mano de campaña de los Chabacán, pero de lo populista. Me permito hacer, lo que dice Cielo es cierto, en el sentido que en estas 3 semanas es muy posible que la batería petrista y de la campaña de Petro ataque, por ejemplo, el escándalo de corrupción que va a tener a Rodolfo Hernández el 21 de junio sentado en una audiencia de juicio. Después de la segunda vuelta. Eso no es de menos, y eso tiene unas complicaciones jurídicas, pero yo quisiera desafiar un poquito ese argumento, y en esto coincido en parte con Ricardo. La gente no está eligiendo con la cabeza, no. La gente está brava, la gente está cansada. Rodolfo Hernández es más el resultado de un producto biliar que racional. Y aquí es donde yo quiero invitarlos a que hagamos aritmética electoral. Que todo puede cambiar en estas 3 semanas, María Camila. Pero Gustavo Petro tiene un 40%.
Sumados Rodolfo y Federico tienen 54%. Los votos de Sergio Fajardo son 4%. ¿De dónde va a sacar Gustavo Petro 2 millones de votos? Se los va a robar al 28% de Rodolfo, se los va a robar al 22% de Federico Gutiérrez, se los va a robar a Sergio Fajardo, que la verdadera muestra de Sergio Fajardo son esos 900.000 votos. Se puede especular vamos a hablar muchísimo de y hay un cifras. poquito de todo. Sí, Claro. Pero sí me parece interesante pero- hablar de cifras, Cielo, porque digo, claro. uno pensaría que está más cerca Gustavo Petro de conseguir 2 millones de votos. 2 millones de votos, Sí, a un Rodolfo, 5 millones de que votos en conseguir 3 los 5. semanas, sobre todo bajo el efecto de lo que van a hacer estas semanas, porque no creo yo que sea la batería del petrismo la que tenga que enfilarse a mirar con lupa lo que es el candidato Rodolfo Hernández. Cualquier ciudadano, cualquier persona que ya le haya apostado a ese candidato antiestablecimiento, cualquier empresario, cualquier inversionista que vea lo que es el efecto Rodolfo Hernández, la incertidumbre de lo que son sus propuestas, las contradicciones que existen en su discurso, la gran incertidumbre además que generaría un gobierno de un señor que no tenemos antecedentes, digamos, no sabríamos de hecho con quién iría a gobernar, con qué mayoría está en el Congreso. Es una persona que cambia de discurso de un día al otro, que se compromete con unas apuestas y que al otro día cambia por completo el discurso. Un señor que funciona mucho. Entonces, el voto al día, digamos, no solamente en Colombia, es un voto que con el fenómeno de las redes sociales, con estas digamos, como herramientas como el TikTok al que él recurre tanto, los live, en fin, para evitar los debates, necesariamente recurre mucho a la emoción, pero yo creo que el temor que en muchos sectores está generando Rodolfo Hernández en el sentido de que no sabemos a qué nos enfrentamos, en cambio Eso sí, es- eso es- yo creo que le eso puede es jugar muy verdad, en eso es contra. cierto. Eso es verdad, pero Pero- eso se contrarresta Con el miedo que genera con Petro. la amenaza que representa para mucha gente Gustavo Petro. La amenaza. En Él lo ve infundada. como una... Claro, Sí, pero lo es ve un como miedo. una amenaza. Puede ser infundada, pero en el imaginario popular, así como creen que el gobierno de Duque es un desastre, creen que Petro No, es una amenaza. la verdadera amenaza para quienes quieren el continuismo, la verdadera amenaza es que se perpetúe las formas de gobierno que hemos Pues ya tenido. continuismo no hubo, No, pues continuismo no hubo, es que lo están rodeando a Rodolfo Hernández. Este señor el uribismo en pleno está rodeando al día de hoy a Rodolfo Hernández. Yo los Esa invitaría a apuesta hacer se esta están reencauchando en reflexión Rodolfo Hernández. y voy a usar una metáfora. Se trata de conseguir votos, o sea, de subir. Imaginémonos dos globos. El problema que tiene el lío para Petro es la carga, el lastre que ya tiene en ese globo mientras este globo está liviano. Este globo no tiene partidos políticos. Este globo no tiene sindicatos tradicionales. Este globo no tiene a Peda Córdoba. Este globo no tiene a Benedetti. Este globo no tiene a Barreras. Este sí. Eso es un peso que lo va a hacer subir, pero más despacio. Tanto que las Tiene a cifras Lola son, Furí, tiene a a María pesar de Fernanda que es una Cabal, cifra de tiene a primera Álvaro Uribe vuelta, el día son de los hoy. mismos 8,5 millones de votos que sacó hace 4 años. Hablando En Lo teoría peor, no lo peor de creció. la política Con- colombiana teoría está no hoy creció. rodeando a Gabriel, Rodolfo Hernández. Yo creo que ¿Qué más peso que ese? nadie puede salvarse, digamos, y el que llegue a ser presidente de un lado o del otro va a terminar asociado con lo que el imaginario colectivo define política tradicional, de un lado y del otro. Eso hay que decirlo como es. Pero María Camila, hay otro hecho que hablábamos con Ricardo antes de entrar y es, Rodolfo Hernández lo conoce el 80% de la ciudadanía. Claro. A Gustavo Petro el 97%. Es decir, que en estas 3 semanas, Rodolfo Hernández podría sentarse tranquilamente con su TikTok, sus redes sociales, hacerse conocer, no tiene un negativo alto. Gustavo Petro tiene que salir, paradójicamente, a pesar de haber sido el ganador indiscutible de la jornada, va a tener que salir al ataque, porque va a tener que salir a ganarse unos Bueno, votos en eso son que muy hoy, buenos. que hoy no tienen. En eso son muy buenos, pero el lío es ese. Es que la Ah, campaña de me Petro llama la tiene que atención hacer el porque- esfuerzo de que ese 20% de diferencia que hay en desconocimiento Rodolfo versus Petro sea negativo todo para Rodolfo, a ver si logra que no crezca a la misma velocidad. Y son 3 semanas. En 3 semanas descontar o Y crearle sin una imagen debates. negativa del 20% a una persona es muy difícil. ¿Cómo No, lo van que a yo hacer, veo Cielo, difícil para son los conquistar 5 ese millones de 20%? Los 5 millones de votos que necesita Rodolfo Hernández, a diferencia de 1.500.000, yo creo que las matemáticas allí hay que... Pero hay que usted ser cree, muy mire, la optimista en encuesta ese- Inbamer dice recientemente, entre otras cosas, que por lo menos más del 80% de los votos de Federico Gutiérrez van al caudal político de Rodolfo Hernández. Digo, no hablan de Gustavo Petro. Hablando en términos de conquista, ¿de dónde van a sacar los 2 millones y pico de votos? Se lo
lo pregunto con el mayor de los respetos, si con Sergio Fajardo salieron más o menos divorciados por la polémica de la senadora electa Isabel Cristina Zuleta. Precisamente yo creo que incluso en tu pregunta está la misma respuesta. Más del 80% de los votos del uribismo van a reencaucharse y ven en Rodolfo Hernández una opción de continuar ese sistema de gobierno, digamos, opción que él no ha rechazado. Él no se toma la foto, él no carga esa, digamos, él no hace de pronto esa... Pero no consideran que es un voto responsabilidad política de mostrarle a la ciudadanía con quién se está rodeando. No conocemos qué pactos tenga él debajo de la mesa, no tenemos ni idea qué tipo de reuniones. Pero Cielo, déjeme preguntarle sobre su respuesta, si no considera más bien, digo, si no lo han estudiado ustedes, que es más bien un voto protesta, un voto antipetro. Hay muchos, es que lo decimos porque además lo hemos visto, ¿no? Vemos ahorita el ex candidato a la vicepresidencia, Sergio Fajardo, que acaba de herir el día de hoy a Gustavo Petro. Vemos el influencer, el senador electo, J.P. Hernández, que acaba de retirarse después de estar apoyando a Rodolfo Hernández al darse cuenta que no representaba un verdadero candidato a ese sistema y que precisamente se estaba rodeando del uribismo y que precisamente era hoy un representante del continuismo. Al ver ese escenario es mucha la gente que se está retirando. Ustedes me dicen, qué pena, porque ustedes me dicen que de pronto no va a tener de dónde, digamos, para él de pronto va a ser muy fácil porque no tiene un negativo, entre comillas, en contra no solo por eso, digamos. Gabriel. Yo creo que las cosas hay que decirlas como son. Hoy Gustavo Petro tiene 8,5 millones de votos, o sea, está a 1,5 millones, 1,800,000 de ser presidente. Y eso los tiene que repetir. Y eso es algo, o sea, Petro y la izquierda nunca habían estado tan cerca de la presidencia, claro. Es una opción real, tangible y cierta, y tenemos que partir de esa base. Lo que pasa, Cielo, a mi juicio, es que no solo es el desconocimiento de Rodolfo, esos 5 millones de Fico, que son de los partidos tradicionales del uribismo, son 5 millones antipetristas, en su mayoría. Y eso hay que reconocerlo. Los otros millones, los 6 millones de votos de Rodolfo, que son un poquito más volátiles, dependerá de la campaña de Gustavo Petro lograr activar esos botones que desincentiven a quien votó por Rodolfo Hernández, dejar de hacerlo porque consideran que allá va a terminar el uribismo y ese elector no estaría dispuesto a irse con Rodolfo por aceptar el uribismo, cosa que pasó con J.P. Hernández. Si el petrismo logra eso, puede tener un chance en términos del banco de votos que existe. ¿Sabe a qué voto hay que pararle bolas? Al voto en contra de. Porque es que en los votos por Rodolfo hay votos contra Petro y contra Uribe. Claro. Entonces no necesariamente todos esos 5 millones de votos van a volver a repetir, porque ya sacado Uribe del juego, ya no hay interés en castigar a nadie. Meta usted también. Hay un elemento. Pero entonces ahí, Ricardo, el gran reto en estas 3 semanas, y por eso yo considero que es conseguir votos a favor de... Rodolfo lo que va a hacer es decir, aquí no se me mete ni Uribe, ni los partidos, o sea, todos para afuera, yo estoy con el pueblo. Y ese va a ser el mensaje de Rodolfo. El partido que quiera hacer un daño, es decir, yo apoyo a Petro o apoyo a Rodolfo. El mejor amigo del petrismo pero eso es algo hoy en que día... precariza además mucho la democracia, una apuesta de ese tipo. El mejor amigo, paradójicamente, del petrismo hoy en día es el Centro Democrático. Entre más María Fernanda Cabales y Palomas Valencias manifiesten su apoyo a Rodolfo Hernández, más mella le van a hacer a ese voto antiuribista de Rodolfo. Hay que ver ese voto en contra de para dónde coge. Y es que las adhesiones se siguen presentando. Yo hasta este momento yo no he visto las grandes adhesiones de gente presentable de este país, de grandes estadistas, de gente... Pero traen votos, es que el chiste es que traigan votos. Lo que quiero referir es, precisamente, lo que vemos es adhesiones lamentables todo el tiempo para la apuesta política de Rodolfo Hernández, mientras que aquí la gente seria, los demócratas están rodeando esa candidatura. Y vienen más adhesiones. Eso sin contar a nivel local, a nivel municipal, a nivel regional, las adhesiones que están llegando. Es muy importante la llegada de Alejandro Gaviria, pero es el voto de él. Hablando de cuentas, en Bogotá, el candidato, el doctor Gustavo Petro, obtuvo 1.700.000 votos, doblando a Rodolfo Hernández, quien se lanza por primera vez a la presidencia, quien obtuvo 833.000 votos en la capital del país. Estamos en Zona Franca, analizando los resultados de la primera vuelta presidencial, analizando cómo van a ser estas semanas intensas para llegar a la segunda vuelta. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos.
Estamos de vuelta, estamos en Zona Franca, tratando de arreglar un poquito aquí los números, de interpretarlos para poder llevar la mejor información posible. A propósito de esto, en los comicios, el 54.91% de los colombianos que estaban aptos para ejercer su derecho al voto lo hicieron, frente a un 45.09% que se abstuvo de sufragar, que se abstuvo de ir a las urnas. Un aumento, decía Gabriel hace unos instantes, en la participación si comparamos esto con los números, los datos que se tenían hace apenas 4 años. Un crecimiento de cerca de 21%, era 50%, decía usted, 2 millones de personas 2 millones de personas más 21 millones para de estas personas elecciones. versus los 19.600.000. Bueno, quiero entonces retomar con Cielo para preguntarle. Estábamos viendo el fenómeno de Rodolfo Fernández, que es ¿cómo es que le dicen? Un Trump criollo. Él se describe él se describe como un campesino, como un montañero, él que es de Piedecuesta, Santander. ¿Qué tanto cree usted que le va a afectar ese abrazo del uribismo? Porque ya han aterrizado allí no solo Federico Gutiérrez, al instante de reconocer el resultado de las elecciones, también la senadora María Fernanda Cabal, entre otros uribistas que están diciéndole, aunque Rodolfo Hernández dice, recibo los votos, pero no apoyo y no me tomo la foto con ninguno de ellos. Sí, pues es muy astuta su apuesta y pues finalmente es algo que pues personalmente no me sorprende, y en la campaña ya nos ha llegado información de hasta qué punto el verdadero candidato tras bambalinas del uribismo de Álvaro Uribe Vélez era Rodolfo Hernández, y eso en la medida que se había dado cuenta que no tenía candidato con Federico Gutiérrez y que en un escenario de segunda vuelta pues claramente era mucho más fácil triunfar respecto de Federico que respecto de Rodolfo Hernández. Yo creo que hay un elemento acá que no hemos mencionado que es fundamental, hablando de cifras, hablando de, digamos, las perspectivas, las posibilidades, digamos, de sumar y de atraer a otros sectores de pronto que no se hayan sentido llamados a votar en esta primera vuelta, es el fenómeno también de las mujeres en la contienda electoral. Son mayoritariamente, digamos, estadísticamente hay más mujeres inscritas y más mujeres habilitadas para votar, y por ejemplo es impresentable, yo creo que al día, más allá de si se es feminista, si se tiene una sensibilidad particular, digamos, con todo lo que es la apuesta feminista en Colombia, pues el discurso de Rodolfo Hernández es un discurso absolutamente machista, retardatario, es un discurso misógino de hecho, y que pues recientemente escuchábamos que la mujer tenía que estar en la casa, que la mujer, mejor dicho, no está pues para gobernar, y pues yo creo que esto va a mover y va a lograr que de pronto en Colombia, algo que no lo habíamos visto de pronto en su gran potencial, va a mover muchas fibras de las mujeres que se sienten pues maltratadas por estas expresiones que son impresentables en el siglo XXI, de absoluto menosprecio. Eso, y por ejemplo, para hablar de otros sectores, ¿no? Su menosprecio a los sectores populares, hasta qué medida él ve a los consumidores o precisamente a las personas de menores ingresos como vacas de leche. Pero creo para que aumentar capital. De una entrevista que fue tergiversada del ingeniero Rodolfo Hernández, donde él sí venía hablando de la mujer y hablando de doña Socorro, que es su esposa, y muy contrario a lo que está diciendo, venía hablando de su gabinete, que representaba un poquito menos del 70%. No, se ha ratificado, las expresiones machistas se las ha ratificado y no ha sido solamente en una entrevista. Digamos que su talante machista, su talante, digamos, chabacán y violento, de hecho, no vamos a decir que tergiversamos el puño que le pegó al concejal, porque pues eso claramente, sí. No es que eso no, ya no le no importó es que, a la gente, de verdad. Asuman eso, que es importante. Pero usted le compra, digo, la teoría Cielo de que es machista, que es misógino, que es agresivo con las mujeres. Eso es el prototipo del santanderiano de 70 años. Es decir, agresivo, machista, misógino. Es que él se muestra así, es así. Pero digo, no estoy diciendo que los santanderianos ergo sean agresivos, misóginos, pues eso y machistas, es lo que dicen, ¿no?, en todas partes de los santanderianos, que son groseros, que son freteros, que le pegan a las que son machistas y tal. ¿Le importó a la gente? No, no le importó. Usted hace una reflexión interesante. No, yo creo que es complejo eso de que no le ha importado a la gente y normalizar ese tipo de expresiones. Yo creo que el hecho de que sea un señor de 77 años que hable así no justifica el hecho de que lo haga, sobre todo si quiere llegar a la máxima autoridad del Estado colombiano. Es decir, una figura presidenciable tiene que ser siempre respetuosa frente a los derechos de las mujeres. Yo, María Camila, sí considero que fueron desafortunadas, a pesar de que hubo una descontextualización, pero en términos generales el discurso es desafortunado frente a las clases menos desfavorecidas, frente a las mujeres, y yo creo que eso es algo que no solo, que trasciende la forma.
y que es muy importante que una persona que va a regir el destino de 50 millones de colombianos, donde el 52% son mujeres, donde hay unas luchas históricas que no están resueltas, el lenguaje dice mucho. Le voy a significa. parafrasear al ingeniero Rodolfo Hernández, que dice, pena. yo soy así y no me van a cambiar. ¿Qué tanto le va a pesar, María digo, Camila. en un país, No, entre no otras creo cosas? no creo que le pese, y en eso estoy de acuerdo con Ricardo, le perdonaron la Pero ¿por qué, cachetada, pero ¿no? por qué a pero Germán eso no está Vargas bien. Lleras, que decía Ricardo hace unos instantes, le cobran hace 4 años un Por coscorrón fácil, y porque al le- señor no? Yo le tengo una teoría. Germán Vargas Lleras le dio un coscorrón a su escolta. Claro, Ese era- golpe fue un golpe Al tipo que estaba dispuesto a darse, a que le dieran un tiro para protegerlo. de la clase privilegiada a la clase, pues al escolta. Este le pegó Este a le pegó a un concejal. concejal, a un corrupto. Claro. ¿no? En el lenguaje de Rodolfo Hernández. O sea, uno no puede comparar el coscorrón con la cachetada porque simbolizan dos cosas Perdónenme. distintas. Ahora, la violencia, en cualquiera de sus expresiones, no debería estar al En orden eso del estoy de día. acuerdo con Perdónenme, Cielo. voy a decir una cosa que va a sonar horrible. Señor. Y es que estos análisis que hacemos desde aquí son facilísimos de hacer desde Bogotá. Y los bogotanos, los que vivimos en estas grandes ciudades, que por supuesto queremos un presidente bilingüe, súper educado, súper decente, que cuide las formas y no sé qué. ¿Ustedes creen que O a sea, la ese es el gente, presidente que nos a la merece. masa le importa eso? Yo no A la menos- gente yo lo no que le menos- importa yo no es que le menosprecio digan tanto la las inteligencia cosas de que los les está colombianos. diciendo Rodolfo, que va a hacer que la plata les alcance Pero para la el mercado. gente del no- mes. Pero en eso sí coincido con Cielo, y es que las formas son importantes. No Claro solamente que las sí. no, Importante. al contrario, no solamente las formas, el fondo que hay detrás de esas formas, porque aquí no es una negligencia de las formas, es así como no sabe dónde queda el bichada, así como dice que él necesita conocer el Estado para gobernar, No, y si- así como, o sea, y eso si ya pasa de la dependiera- provocación, Cielo, así como, pero- así pero como si de vamos hecho a se hablar- jactan Bueno, de su si nos ignorancia. vamos Pero a las fíjese usted, formas. si vamos a ir a hablar del Bichada, que lo mencionaba hace unos instantes, en el Bichada, fíjese usted, Que ganó. gana Rodolfo Sí, no, Hernández. no, sí, Es totalmente de decir, a la gente que debería importarle que el candidato por el que están poniendo su voto ahí en las urnas no conozca cuál es su capital, o por ejemplo Palo Cabildo, con el chiste que pudo sonar jocoso para algunos ofensivos en Palo Cabildo, Tolima. Fíjese que Rodolfo Hernández gana, es decir, no está importando la forma, que es la preocupación No está suya. María Camila, mire, No, mire no, no, otro, es que mire yo no un estoy ejemplo del solamente otro que lado. es que no podemos normalizar precisamente ese tipo de expresiones. No podemos normalizar, digamos, que una persona se jacte de su ignorancia y su desconocimiento, por ejemplo, de las instituciones, Es que no es del eso, Estado, no para es que yo eso, no es que necesito la nada de eso gente para está gobernar. sintonizada Pero en es que, otra pero es que, cosa. pero es que estamos sobredimensionando la votación de Rodolfo Hernández y generalizando a partir de allí lo que son los No, colombianos. estamos mirando hablando por- de 8.500.000 colombianos que no le apostaron a esa. Estamos hablando de un fenómeno De de acuerdo. redes sociales, de una coyuntura que estamos todavía tratando de María interpretar Camila, cuál es, mire, que es producto además, excúsenme, de una Sintonicémonos con lo que está estratega, haciendo finalmente, la una gente. estratega que vemos como además el estratega hasta le dicta lo que tiene que hacer para esas fichas de comunicación. No, pero Y- pues eso, y La- que- mire, pues mire, eso es una estrategia de comunicación. Mire No, pero cómo por la favor, clase Ricardo, política, que- mire cómo que la habla hasta clase qué punto política y no- los no se analistas no presentan los estamos debates. entendiendo a la gente. Miren esto. Gustavo Petro acaba de conseguir 8,5 millones de votos. A Es la el gran gente le ganador de primera importó que vuelta. su senadora estrella quiso traficar con dólares en efectivo y saliese sin declararlos de un país. No le importó. Eso es ilegal. Es una senadora violando la ley internacional de otro país, tratando de irse con unos dólares en efectivo sin declarar. Pero en aras y de no la le importó, discusión, sacó Ricardo, 8 pero en millones y aras de la medio de discusión, votos. Gustavo Petro había tomado sana distancia con Pía Córdoba. No importa, a la gente no le... En un país donde es el candidato anticorrupción, el candidato del cambio, eso lo hubiera castigado la gente. No, no les importa. Pero a la ya- gente pero- le están importando otras cosas, Pues lo el primero- día a lo día, primero, la yo no quiero salud, ser acá- la Pero- educación, otras yo cosas, no- y de eso no le que están lo hablando que yo los candidatos. sepa, que yo Yo no sepa, yo vi pongo- las manifestaciones y no estoy defendiendo aquí con eso a Piedad Córdoba, me pareció una imprudencia, me pareció una torpeza. De hecho, si se tratara de mi opinión personal, yo creo que ella debería tomar distancia de la campaña desde hace ya un tiempo, así como se le fue sugerido ya públicamente por parte de Gustavo Petro, por todos esos ruidos que existen allí. Yo creo que eso causa un daño político que no debemos menospreciar. Sin embargo, yo vi las declaraciones y vi
recibir las comunicaciones oficiales de lo que pasó en el aeropuerto, y ahí no hablan de un delito, ahí hablan de, no tengo, digamos, el detalle, la minucia de lo que pasó, pero lo único cierto es que estamos hablando de que sí, pero estamos hablando de una de las personas que están dentro del pacto histórico, donde hay diversas, digamos, diversas personalidades diversas, y esa responsabilidad eventual también es de tipo individual, pues que si surge, hay que aplicarlo a todas las campañas. Gustavo Petro en un debate recientemente le preguntaban si en el caso de que se encontrara responsabilidades de Piedad Córdoba, él estaría dispuesto a extraditarle, y la respuesta fue clara y simple: sí. En el evento de que aquí en el pacto histórico, de todas esas gentes que dicen, ay, es que son como personas que tienen antecedentes, que de pronto acá no estamos hablando de imputados en este momento por corrupción como es Rodolfo Hernández, acá no estamos hablando de imputados y de condenados por corrupción como los que se han rodeado, con los que han apoyado y que hacen parte de la Liga Anticorrupción de Rodolfo Hernández. Verdad, pero a lo que voy es que a la gente esas aquí cosas estamos no le están hablando que preocupando. mientras que en el pacto histórico estamos hablando de unos acuerdos sobre lo fundamental en el que recibimos pero no a los volvamos, diferentes yo creo que ya ese tema democráticas. debería, cielo, estar superado, estar mirando cuáles son las campañas, y lo mismo, Ricardo, que tienen más apoyos cuestionados o personas con sombras. ¿Sabe qué sería bueno discutir? Le están hablando a la gente, le están diciendo a la gente, le están hablando de sus problemas a la gente. Yo creo que no. Y yo por eso creo que es imposible simplificar el fenómeno de Rodolfo Hernández, porque es justamente eso que nosotros estamos viendo en esta mesa. La gente está cansada de esas discusiones, está cansada de ver a las Piedades, pero está cansada de ver también a los Neco, a los Char. La gente está cansada de la política tradicional. Uno no puede subestimar bajo ningún supuesto lo que pasó el domingo pasado. Uno puede tratar de explicar esos 6 millones de votos, pero lo que está en el trasfondo, y ya lo hablábamos, las dos candidaturas que pasaron a segunda vuelta por primera vez en la historia tienen como la bandera el cambio. Es que la gente está cansada de lo mismo, y estas discusiones son más de lo mismo en el debate político. Y hay dos que restas, abanderan el cambio, uno que lo hace solamente de fondo y como una estrategia de marketing, y uno que lo representa. Pero que le hablen a la gente, le digan. Y hablando de cuentas, de el youtuber conocido como JP, recientemente electo como senador con la votación más alta de la coalición Centro Esperanza, se retira de su apoyo a Rodolfo Hernández luego de que varios senadores del uribismo anunciaran su respaldo al ingeniero que hoy se mete en segunda vuelta a pelearse la Casa de Nariño con Gustavo Petro. Estamos en Zona Franca, ya regresamos. A volver vamos a hablar de TikTok y de no ida a debates, como ya lo anuncia Rodolfo Hernández, el candidato que dicen es el Donald Trump criollo, el Donald Trump colombiano. Ya regresamos. A esa necesidad no llegaremos si hay corrupción. Pero la corrupción no se combate con frases de TikTok. El candidato Gustavo Petro hablando de la estrategia del ingeniero Rodolfo Hernández que ha sido en TikTok. Cielo, nos quedan ya pocos minutos para ir concluyendo. ¿Vamos a ver algún cambio en el discurso o por lo menos en la estrategia del candidato Gustavo Petro frente a Rodolfo Hernández? Pues a ver, yo creo que aquí estamos sobredimensionando de pronto un fenómeno coyuntural y un fenómeno producto de esas nuevas tecnologías y esas nuevas formas de hacer política que Rodolfo Hernández. En las próximas semanas yo creo que se va a desenmascarar un candidato que detrás de ahí pues no tiene un fondo, no tiene una coherencia, no tiene una trayectoria, no tiene una manera de hacer posible las copias que está haciendo del discurso de Gustavo Petro, entre otras cosas. Y pues finalmente aquí lo que se trata es de mostrar a la ciudadanía, de enamorarla con un proyecto político que se ha elaborado con esfuerzo, que ha sido producto de la unión de diferentes sectores de la ciudadanía, de los diferentes sectores políticos, un proyecto político que contrario a lo que aquí se dice, surge de la escucha precisamente a todas esas voces inconformes, a toda esa ciudadanía indignada, y un proyecto que está finalmente comprometido con algo fundamental y que tiene que como demostrarlo, que ese compromiso se traduce en hechos concretos, que es con la constitución de la constitución de la social de derecho establecida en el 91, con los acuerdos de paz que se fueron firmados en La Habana. Rodolfo Hernández votó no a los acuerdos de paz, por ejemplo. Entonces acá hay una coherencia, un proyecto de transformación. En el otro lado hay solo discurso y solo marketing. Rápidamente, Gabriel, su conclusión. No, yo creo que no se puede subestimar el fenómeno de Rodolfo Hernández. Creo que haberlo subestimado fue lo que lo llevó a la victoria en segunda vuelta y que está haciendo peligrar por primera vez un proyecto de justicia social, un proyecto progresista en los 200 años de historia republicana. Creo que Rodolfo Hernández se ha tenido a su estrategia, el mensaje de la corrupción, cambio de la clase política, y que se va a guardar en estas semanas, porque el que va a tener que salir al ataque paradójicamente es Gustavo Ricardo, Petro. me quedan 15 segunditos para que usted haga su conclusión, por favor. No, creo que está claro lo que ellos dos han dicho, solamente creo que es una decisión
políticamente correcta, no ir a debates, me parece que es correcto, y no aceptar por ninguna razón a los partidos políticos. Serán 3 semanas intensas con una dinámica diferente en política, con no debates, como ya lo anuncia el candidato Rodolfo Hernández, que pretende dejar solo al candidato Gustavo Petro en la intención de controvertir las políticas. Esta noche con nosotros la doctora Cielo Rusinque, Ricardo Galán y Gabriel Cifuentes, exsecretario de Transparencia de la Presidencia, hablando de los resultados de las elecciones y de la mirada que tienen para el próximo 19 de junio. Llegamos al final, como siempre, gracias por acompañarnos. Que descansen.